Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando el mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver. Es un pulso silencioso, una débil resonancia que hace eco de la inmensidad, no del espacio distante, sino del espacio que se pliega y despliega en la arquitectura misma de la conciencia humana. Este presentimiento no es misticismo, es ciencia interior, la certeza racional de que nuestra existencia, aunque finita en tiempo y materia, tiene un potencial de comprensión que es, por su propia naturaleza, ilimitado. Stephen Hawking fue la encarnación de esta certeza paradójica, un cuerpo cada vez más pequeño, atrapado por fuerzas físicas implacables, pero una mente que bailaba libremente en los límites del tiempo, la gravedad y la singularidad. Sus palabras, más que simples frases académicas o predicciones cosmológicas, se han convertido en herramientas de navegación para el alma curiosa. No solo explican el universo, sino que también nos obligan a expandir el contenedor que utilizamos para contenerlo, nuestra propia conciencia. Respirar. Siente el vasto espacio que se abre dentro de ti, entre tus pensamientos. Stephen Hawking, con su inconfundible voz electrónica, nos enseñó que comprender el universo comienza, paradójicamente, con entenderse a uno mismo, no el yo social, el yo de las obligaciones diarias o las expectativas superficiales, sino la máquina de percepción que habita el cráneo, la entidad silenciosa y curiosa que se pregunta sobre el tiempo, la gravedad y por qué existe todo. La curiosidad es nuestro primer acto cósmico. Sin él, no somos más que partículas a la deriva. Con él, nos convertimos en faros de luz que el cosmos utiliza para iluminarse. Y es esta luz, la iluminación repentina que surge al confrontar las palabras de un verdadero visionario, en la que ahora nos centraremos. Las frases que nos legó Stephen Hawking son más que simples citas motivadoras, son axiomas existenciales, puntos de inflexión conceptuales, diseñados para desatar los nudos que atan nuestra percepción a la escala diminuta e inmediata de la vida cotidiana. Exigen que miremos hacia arriba, no solo a las frías estrellas, sino a la inmensidad inexplorada que se encuentra dentro de nuestra capacidad de pensar. Hawking dijo que somos solo una de las formas en que el universo se percibe a sí mismo. Y si esta percepción se estrecha, si nos dejamos definir solo por la escala de nuestra vida cotidiana, por las cuentas que pagar, por las noticias pasajeras, perdemos el rumbo de la existencia. Perder el rumbo, en este contexto, es aceptar la ignorancia no como una ausencia temporal de datos, sino como un estado permanente del ser. Es abandonar la búsqueda. Y la visionaria nos recuerda que la búsqueda es lo que nos hace humanos y, quizás, cósmicos. Lo que nos dejó no son solo ecuaciones o teorías complejas sobre cómo funcionan los agujeros negros. Es un mapa filosófico para la mente, trazado con líneas de claridad racional y belleza poética. Ofreció palabras que funcionan como llaves maestras, capaces de desatar los nudos conceptuales que nos atan a una cómoda ignorancia y rigidez mental. La expansión de la conciencia, bajo la lente hawkingiana, no es un salto cuántico espiritual, sino más bien el resultado lógico, racional e inevitable de aplicar una curiosidad implacable a los mayores misterios. Tenemos que aceptar nuestra pequeñez y nuestra finitud para que nuestra mente pueda, paradójicamente, abrazar el infinito y comenzar a procesar la idea de que el tiempo y el espacio, tal como los percibimos, son convenciones que pueden ser destrozadas por la fuerza de una idea. Pensemos por un momento en el peso de una de sus frases más célebres, aquella en la que resuena la esencial humildad de la ciencia. Recuerda mirar a las estrellas y no a tus pies. Esta no es una mera recomendación para observar la belleza nocturna. Es una exigencia filosófica. Mirarse los pies es quedar atrapado en lo inmediato, en la gravedad de la trivialidad. Es aceptar la escala de tu problema inmediato como la escala máxima de la realidad. Está permitiendo que el ruido de la vida anule la sinfonía del universo. Sin embargo, mirar las estrellas es participar en un acto de profunda desestabilización existencial. Es reconocer que la luz que llega a la retina puede haber viajado durante miles de millones de años, atravesando agujeros negros, distorsiones gravitacionales e innumerables vacíos. Esta luz lleva consigo la historia fundamental del tiempo. Cuando estamos dispuestos a afrontar esta inmensidad, nuestro cerebro se ve obligado a reestructurarse. Tiene que abandonar la zona de confort de la escala humana y empezar a operar en términos de cosmología, de eternidad, de múltiples universos posibles. Esta es la verdadera expansión de la conciencia que propone Hawking, una expansión que se basa en la racionalidad y la observación,
no en meras creencias. Nos invita a ser científicos de nuestra propia existencia, a tratar los límites de nuestra mente con la misma curiosidad que él dedicó a los límites del universo. Nuestra mayor limitación no es la distancia a la próxima galaxia, sino el espacio que creamos entre nuestra capacidad de razonar y la quiero usar. La inercia intelectual es el campo gravitacional más peligroso al que nos enfrentamos. Es mucho más fácil aceptar respuestas ya preparadas, vivir dentro de una burbuja de cómoda certeza, que sumergirse en las profundas y frías aguas de la incertidumbre cósmica. Hawking, al confrontar la singularidad, el punto de densidad infinita donde las leyes de la física se desmoronan, estaba, de manera análoga, confrontando la singularidad de la condición humana misma, el punto donde termina el conocimiento y comienza el misterio. Y en estas fronteras nos dejó pistas. Nos enseñó que la ciencia y la filosofía no son enemigas, sino amantes que se encuentran en la oscuridad del cosmos, buscando la misma verdad desde diferentes ángulos. La frase de Hawking es, por tanto, el punto de convergencia donde la ecuación más compleja se encuentra con la poesía más simple. Si estas reflexiones profundas sobre nuestra escala en el cosmos abrieron algo inesperado dentro de ti, si sentiste que tu mente buscaba un poco más de espacio para respirar, deja un me gusta y suscríbete. Aquí buscamos juntos la expansión que Stephen Hawking creía que era la verdadera misión de la vida humana, la búsqueda interminable de respuestas en la oscuridad. Continuando nuestro viaje, debemos afrontar el conflicto filosófico central que expone la visión de Hawking, el drama interno del buscador. La mayor tragedia de la vida moderna no es la finitud de nuestro tiempo, porque el tiempo, en el universo, es siempre relativo y abundante, sino más bien la limitación voluntaria de nuestra visión mientras estamos vivos. El drama interno del buscador es la lucha diaria contra el ruido, contra la distracción constante que nos impide sentir el silencio cósmico. La mente moderna está saturada de detalles triviales, atrapada en ciclos de micropreocupaciones, ansiosa de respuestas inmediatas e incapaz de mirar al cielo o, lo que es más importante, al espacio vacío y fértil que hay dentro de sí mismo. Hawking nos enfrenta al dilema de la urgencia existencial. ¿Por qué invertimos tanta energía en lo efímero, cuando el universo ofrece enigmas que pueden redefinir toda nuestra comprensión de la realidad, el propósito y nuestro lugar? Cuando intentas controlarlo todo, intentas imponer orden al caos inherente de la existencia a través de la rigidez mental, olvidas que somos solo una pequeña y transitoria parte del cosmos. Y es precisamente esta humildad, la aceptación de nuestra insignificancia espacial y temporal, la que paradójicamente revela una claridad abrumadora y permite una verdadera expansión. La paradoja es esta: la mente necesita humildad cósmica para volverse grande. Si nos vemos a nosotros mismos como el centro del universo, o si permitimos que nuestro ego sea el límite de nuestra percepción, quedamos atrapados. Estamos atrapados entre la cómoda ignorancia y la curiosidad esforzada. Estamos atrapados entre la finitud percibida del cuerpo y la expansión ilimitada de la idea. Estamos atrapados entre la rigidez de las viejas creencias y la apertura que exige la ciencia. Hawking, al lidiar con su propia rigidez física, entendió la importancia de la apertura mental de una manera que pocos de nosotros necesitaremos alguna vez. Convirtió su limitación en un motor de búsqueda infinito. Tu cuerpo era el límite, pero tu mente era la puerta de entrada al infinito. Sus palabras son una invitación a hacer lo mismo, aún sin el diagnóstico limitante que lo afecta. Nos recuerda que el universo es una máquina de creación y destrucción, y que nuestra mente es el único lugar donde podemos observar este proceso con cierta distancia crítica. Cuando dijo, los agujeros negros no son tan negros como los pintan, estaba haciendo más que corregir una metáfora científica. Estaba subvirtiendo la idea de que el misterio es sinónimo de vacío o de fin. Estaba sugiriendo que incluso donde la luz parece apagarse, hay información que se escapa, hay esperanza de comprensión. Estaba diciendo que incluso en nuestra oscuridad personal, en nuestra falta de comprensión, en nuestra ignorancia, hay algo por descubrir. No debemos temer un vacío, sino más bien una certeza estéril. La verdadera lección de Hawking para expandir la conciencia reside en el coraje de abrazar el caos para encontrar comprensión. El ruido mental es nuestro caos personal, el torbellino de pensamientos no estructurados que oscurecen el cielo. El silencio cósmico, sin embargo, es el estado de aceptación profunda y racional que permite que las leyes fundamentales de la existencia se vuelvan audibles. Lo que hacen tus frases es atravesar el ruido. Nos obligan a dejar de pensar en lo trivial y preguntarnos, ¿qué es fundamentalmente cierto sobre el universo y, por tanto, sobre mí? Esta profunda introspección es el puente entre lo físico y lo metafísico. El vínculo entre la mente y el cosmos es la curiosidad. La curiosidad no es solo el deseo de saber, sino el reconocimiento de que, inherentemente,
Siempre hay más. Es un estado de perpetua expansión. Si dejas de preguntarte, has dejado de expandirte. Si dejas de desafiar los límites de tu conocimiento, te conviertes en un agujero negro mental, denso demasiado cerrado e incapaz de emitir ninguna radiación de nueva luz. El verdadero legado de Hawking no reside en la complejidad de la física de los multiversos, sino en la brutal simplicidad con la que nos recuerda que el universo está, en esencia, a nuestro alcance mental. Desmitificó el cosmos y, al hacerlo, dignificó nuestra capacidad para comprenderlo. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente, cuando aceptas que la frontera entre el interior y el exterior es solo una cómoda ilusión. El universo es vasto, pero la mente que lo comprende es la manifestación más íntima de esa inmensidad. Es este descubrimiento, las palabras exactas que usó para guiarnos más allá de nuestras limitaciones percibidas, en lo que profundizaremos en nuestro próximo paso, examinando las frases que nos obligan a reescribir nuestras propias leyes de física interna. Quédense con nosotros, ya que el viaje hacia la unicidad de su propia conciencia apenas comienza. La verdadera expansión no radica solo en adquirir datos sobre estrellas distantes, sino en interiorizar profundamente la humildad cósmica. Es en este punto que la mente humana, con sus limitaciones inherentes y su finitud biológica, comienza a tocar la eternidad. Stephen Hawking nos recordaba a menudo que somos, en esencia, polvo de estrellas que se ha vuelto consciente de sí mismo. Esta frase, aunque suene a poesía, es la base racional de nuestra libertad intelectual. Si somos el universo que se percibe a sí mismo, nuestra principal responsabilidad existencial es garantizar que esta percepción sea lo más amplia y sin obstáculos posible. Cuando descuidamos la curiosidad, o cuando permitimos que el consuelo de la ignorancia se convierta en un límite autoimpuesto, no solo nos estamos menospreciando a nosotros mismos, estamos empobreciendo la capacidad del cosmos para manifestarse plenamente. La mente, para Hawking, nunca fue una prisión, sino un telescopio. Y lo que un telescopio necesita para funcionar, además de lentes limpias, es un vasto espacio oscuro al que apuntar. La oscuridad, en este contexto, no es la ausencia de luz, sino la inmensidad del misterio sin resolver. La ciencia es, por tanto, el arte de iluminar esa oscuridad, paso a paso, aceptando que la luz revelada muchas veces solo expone más oscuridad por explorar. La mente humana se expande en proporción exacta a lo cómoda que se siente con lo que no sabe. El consuelo en la incertidumbre es el oxígeno del pensamiento visionario. Cuando Hawking abordó los agujeros negros, no solo estaba describiendo fenómenos astrofísicos extremos, estaba trazando los límites de nuestra comprensión. Pensemos en el horizonte de sucesos, ese punto sin retorno donde la gravedad se vuelve tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Este horizonte es una metáfora perfecta de los límites de nuestra propia conciencia. ¿Cuántas veces hemos alcanzado un horizonte de acontecimientos mentales? Un concepto tan radical, un desafío a nuestra estructura de creencias fundamentales, que elegimos retirarnos en lugar de aceptar el colapso de nuestro universo interior. El visionario es aquel que se atreve a mirar el horizonte de sucesos y preguntarse, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué sucede cuando la certeza se dobla y la realidad, tal como la conocemos, deja de existir? Para Hawking, la singularidad del agujero negro fue un punto en el que las leyes de la física que conocíamos se rompieron, requiriendo un nuevo lenguaje, un nuevo mapa hacia un territorio desconocido. Asimismo, en nuestras vidas y en nuestra búsqueda de significado, la expansión de la conciencia requiere que nos acerquemos a la singularidad de nuestro pensamiento, ese punto donde nuestras verdades más rígidas deben abandonarse para que podamos concebir una realidad más vasta y compleja. El estancamiento mental ocurre cuando insistimos en aplicar reglas terrenales a los problemas cósmicos, cuando intentamos resolver el misterio del universo o el misterio de nuestra propia existencia, utilizando únicamente la lógica causal y lineal que gobierna nuestra vida diaria. Inevitablemente fracasamos. Por eso Hawking valoraba tanto la imaginación como la ecuación. La verdadera ciencia, y por extensión, la verdadera expansión de la conciencia, requiere una flexibilidad mental que pocos están dispuestos a cultivar. Requiere aceptar que el universo puede ser mucho más extraño, más paradójico y más contrario a la intuición de lo que somos capaces de imaginar en este momento. Y esta aceptación es liberadora. La búsqueda de una teoría del todo, la máxima ambición científica de Hawking, fue, fundamentalmente, una búsqueda de coherencia. No la coherencia que simplifica lo complejo, sino la que unifica lo aparentemente irreconciliable. Buscaba una ecuación elegante que pudiera describir todo, desde el movimiento de las galaxias hasta el comportamiento de las partículas subatómicas. Filosóficamente,
esto nos dice algo crucial sobre nuestra propia búsqueda de significado. La conciencia se expande cuando encontramos la unidad que subyace al caos aparente, el caos que sentimos en nuestra mente, el ruido incesante. Aparte de las preocupaciones inmediatas, es simplemente la ausencia de una estructura unificada de comprensión. Cuando alineamos nuestra visión del mundo con las leyes fundamentales del cosmos, aquellas que gobiernan tanto lo infinito como lo íntimo, el ruido disminuye y emerge la claridad. La belleza de la física, tal como la ve Hawking, reside en su capacidad para obligarnos a abandonar el egocentrismo. Al universo no le importan nuestra política, nuestro dinero o nuestras disputas triviales. Él simplemente lo es. Esta indiferencia cósmica no es cruel, es la invitación definitiva a la perspectiva. La expansión de la conciencia comienza cuando podemos alejarnos lo suficiente de nuestros dramas personales para ver la Tierra como el pequeño punto azul pálido que realmente es. Y, sin embargo, reconocer el valor y la rareza de la vida consciente que reside allí. Es la paradoja de la insignificancia la que engendra la grandeza. Para trascender lo inmediato y lo material, Hawking introdujo el concepto de tiempo imaginario. No se trataba simplemente de un dispositivo matemático para resolver determinadas ecuaciones de la cosmología cuántica. Fue una invitación filosófica a pensar más allá de la camisa de fuerza de nuestra percepción lineal del tiempo. En nuestro tiempo convencional, el tiempo fluye incesantemente del pasado al futuro, creando determinismo y la sensación de que estamos atrapados en una cronología rígida. Pero si podemos imaginar el tiempo de otra manera, perpendicularmente, tal vez, como si fuera una dimensión extraespacial, el universo de repente se vuelve autónomo y sin un principio ni un final definidos. El tiempo imaginario es la herramienta de pensamiento que nos permite salir de la jaula de la causalidad. Nos enseña que la realidad es más maleable y que nuestra mente, al liberarse de la tiranía del después y el antes, puede de hecho expandirse para abarcar la totalidad del ser. La rigidez con la que nos aferramos a la narrativa de nuestro pasado y la ansiedad que proyectamos en nuestro futuro son las mayores barreras para expandir la conciencia en el presente. Hawking, a través de su física, nos dio permiso para soltar estos vínculos cronológicos y habitar un universo donde el tiempo es, ante todo, una dimensión de posibilidades. Esta expansión no es un ejercicio fácil, se requiere coraje para enfrentar el vacío. La ausencia de un creador antropomórfico o de un propósito divinamente revelado puede resultar profundamente desorientadora. El mundo, para la mente desorientada, puede parecer sin sentido, pero el visionario, siguiendo el camino poético racional de Hawking, entiende que el universo no necesita tener un significado intrínseco. El significado, la belleza y el propósito son invenciones sublimes de la conciencia humana, en respuesta a la inmensidad. Nosotros somos los narradores, somos los poetas que damos color al silencio cósmico. Hawking nos enseñó que la búsqueda de la comprensión es, en sí misma, el propósito. El significado de la vida no es algo que se encuentre en un texto antiguo o que se revele en una montaña sagrada. Se genera en el laboratorio de la mente curiosa, en el incesante intento de cartografiar la realidad. La curiosidad es, por tanto, el motor existencial. Transforma la insignificancia en oportunidad y la finitud en urgencia. Si tenemos solo un breve momento en este vasto e indiferente cosmos, ¿qué haremos con ese tiempo de percepción? Hawking respondería, úselo para preguntar, cuestionar, modelar y expandir. La expansión de la conciencia, vista a través de este prisma científico y filosófico, es el acto de refinar nuestra capacidad de modelar la realidad. La física funciona porque construimos modelos matemáticos que predicen el comportamiento del universo. La vida interior se expande cuando construimos modelos conceptuales que nos permiten predecir y navegar por el complejo terreno de la existencia. Y lo que define a un buen modelo, ya sea en cosmología o en introspección, es su elegancia y su capacidad para incluir el máximo número de fenómenos con el mínimo de premisas. La claridad interior es la versión personal de la teoría del todo. Mucha gente confunde profundidad con complicación. La mente busca complicar como mecanismo de defensa contra lo desconocido. Pero la verdadera sabiduría, la sabiduría que Hawking encarnó, reside en una elegante simplificación. Reducir la complejidad del universo a una ecuación, EFLMC2, por ejemplo, no es trivializar el misterio, sino encontrar el lenguaje fundamental con el que se expresa el misterio. Asimismo, la expansión de la conciencia no complica la vida, lo hace radicalmente más simple, ya que encontramos la ley fundamental que gobierna nuestro propio ser, alineando nuestras acciones y pensamientos con el orden subyacente del cosmos. La conexión entre la mente y el cosmos es,
En última instancia, una relación de espejo. El vasto silencio del universo que contemplamos es el mismo silencio que debemos aprender a cultivar dentro de nosotros mismos. El ruido del mundo es una invitación constante a la distracción, una ruidosa negación de la inmensidad interior. Pero el visionario, el verdadero buscador de la expansión, debe aprender a desconectarse del ruido externo para sintonizarse con el aire, secuencia más sutil del universo que se expresa dentro de él. Es en el silencio contemplativo donde la paradoja se vuelve soportable. Es allí donde la conciencia humana, finita y frágil, puede finalmente contener el infinito, no poseyéndolo, sino entendiéndolo como tu origen y tu destino. El desafío no es resolver el misterio, sino habitar en él sin miedo. El universo es un enigma que hay que amar y no un problema que hay que resolver. Hay una parte de ti que solo despierta cuando te das cuenta del espacio infinito dentro de tu propia mente. Es este descubrimiento, el descubrimiento de que la inmensidad que buscamos en el exterior siempre ha sido accesible en el interior, del que hablaremos a continuación, explorando las implicaciones morales y existenciales de la curiosidad sin obstáculos. La expansión no es un destino, es un estado perpetuo de cuestionamiento y asombro. Llega un momento en el que la ciencia, la filosofía y la poesía dejan de ser disciplinas separadas y se fusionan en una única y vasta experiencia. Este es el momento en que la curiosidad humana, llevada a su límite más extremo, encuentra la frontera del universo y, en lugar de retroceder, avanza hacia adentro. Hemos alcanzado el umbral final, en palabras de este visionario, Stephen Hawking, donde la expansión de la conciencia ya no es una meta, sino una inevitabilidad. Respira hondo. No busque aquí una respuesta final a la naturaleza del tiempo o al origen de la gravedad. Busque la respuesta a la pregunta más urgente de todas. ¿Qué haremos con la inmensidad que acabamos de descubrir dentro de nosotros mismos? Hawking nos dio las herramientas, frases de claridad racional forjadas bajo la presión de una vida desafiante, para enfrentar la oscuridad, ya sea cósmica o interna. El viaje termina ahora, no con un punto final, sino con una apertura. La mayor de las lecciones de Hawking, la que resume toda su obra y toda su existencia, es que la vida, por finita y limitada que parezca, tiene un potencial ilimitado de comprensión. Nos recordó que estamos hechos de polvo de estrellas, y que el polvo de estrellas es la única forma conocida en que el universo se refleja sobre sí mismo. Esta es nuestra responsabilidad, honrar esa conciencia. El punto de inflexión en la expansión de nuestra mente ocurre cuando aceptamos nuestra insignificancia cósmica, no como una derrota, sino como una liberación. Cuando comprendes que tu tiempo es un mero instante en la eternidad, y que tu cuerpo es un pequeño punto en el tejido del espacio-tiempo, la presión de ser todo desaparece. La lucha por controlar el caos inmediato es reemplazada por la calma de quienes comprenden la geometría mayor de la existencia. Hawking, ante el implacable deterioro de su propio cuerpo, descubrió que el verdadero motor de la existencia no reside en la fuerza física, sino en la tenacidad de la mente. Dijo, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, pero para él la adaptación significaba más que simplemente sobrevivir. Significó trascender las limitaciones impuestas por la materia, a través del pensamiento puro. Convirtió la silla de ruedas en un observatorio, y la voz sintética en un megáfono cósmico. Al universo no le importan nuestros dramas individuales, nuestras pequeñas disputas, o nuestras ansiedades diarias, y es exactamente esta colosal indiferencia la que nos ofrece la perspectiva necesaria para vivir plenamente. Cuando miramos las estrellas, vemos perspectiva. Cuando miramos nuestra propia finitud, sentimos la urgencia. La genialidad de Hawking reside en haber unido estos dos sentimientos, obligándonos a vivir con urgencia cósmica. Nos invita, por última vez, a abrazar la incertidumbre. La física moderna, y especialmente la teoría cuántica, nos ha enseñado que la certeza absoluta es una ilusión. Vivimos en un universo de probabilidades, donde el caos y el orden se equilibran. ¿Y qué es la mente humana sino el reflejo de este equilibrio? Una estructura de orden, lógica, razón, que intenta dar sentido a un campo de posibilidades infinitas. El misterio, el cosmos, la expansión de la conciencia que buscamos ahora, es la aceptación última de lo incompleto. Hawking dedicó su vida a buscar una teoría del todo, que unificara la gravedad y la física cuántica, pero también reconoció que quizás esta teoría era inalcanzable en su forma pura. Es en el proceso de la búsqueda, no en la llegada, donde reside el verdadero propósito. Es en el intento de mapear el infinito que la mente humana misma se vuelve infinita. La curiosidad, la herramienta principal que tanto elogió, ahora debe volverse hacia adentro. Si has sentido el llamado del universo a través de estos reflejos, es porque hay un agujero negro de misterio pulsando en el centro de tu propia alma. Y,
Como el propio Hawking nos enseñó sobre los agujeros negros, no son solo puntos sin retorno, también son fuentes de radiación, de información que se escapa lentamente hacia el exterior. Tú eres esa fuente de información. Tu trabajo no es solo absorber conocimiento del cosmos, sino también irradiarlo a través de tu percepción única. La conciencia expandida es la portada, ciudad de ver el universo en un grano de arena y la eternidad en una hora. Como escribió un poeta admirado por Hawking, la ciencia proporciona la sintaxis, la experiencia proporciona el significado. Si estas reflexiones abrieron algo dentro de ti, si la inmensidad se volvió un poco menos aterradora y un poco más acogedora, si la urgencia de cuestionar y vivir plenamente encendió una nueva llama, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí, juntos buscamos la expansión en la que tanto creía Hawking, transformando la maravilla en acción y el misterio en conocimiento. El conflicto final al que todos nos enfrentamos es entre la rigidez de lo que creemos saber y la fluidez de lo que necesitamos aprender. La mente, cuando está atada a dogmas, se convierte en un sistema cerrado, un universo que colapsa bajo el peso de su propia certeza. Hawking, con su incansable enfoque empírico, nos enseñó a valorar la duda como la mayor virtud intelectual. La duda no es debilidad, es la puerta a lo nuevo. El universo es infinitamente complejo, y cualquier teoría que pretenda ser definitiva está condenada al fracaso. El científico visionario sabe que el verdadero éxito radica en demostrar que sus teorías estaban incompletas, allanando el camino para una comprensión más profunda. Asimismo, en nuestras vidas, el verdadero crecimiento se produce cuando aceptamos que el mapa que utilizamos para navegar por el mundo estaba equivocado. El drama del buscador moderno es la lucha contra el ruido mental, la distracción constante de lo inmediato que nos impide escuchar el silencio cósmico. Hawking, en su propio silencio físico, encontró amplificación. Su mente, libre de las interrupciones de su cuerpo, podía viajar por las galaxias y regresar con elegantes ecuaciones y sentencias profundas. Nuestra tarea hoy es crear deliberadamente este silencio. Permítete momentos de contemplación en los que no busques soluciones a problemas prácticos, sino simplemente admirando el hecho de que existe, que piensas y que esta habilidad es, en sí misma, el milagro más grande del universo. Hawking nos dejó una imagen poderosa, la del universo como un sistema autoconsistente, sin bordes ni comienzos definidos, algo que simplemente es. Si el universo no tiene bordes, ¿por qué nuestra conciencia debería tenerlos? Nuestras limitaciones son, la mayoría de las veces, psicológicas, construidas sobre miedos y narrativas heredadas que no corresponden a la vasta realidad de nuestro potencial intelectual. La verdadera expansión de la conciencia, el clímax de este viaje filosófico, es la unión de la humildad cósmica con la ambición intelectual. Humildad, saber que somos pasajeros breve. Ambición, saber que, aunque seamos breves pasajeros, podemos, a través de la mente, tocar el infinito y cartografiar la eternidad. Esta dualidad nos da la energía para actuar y la serenidad para aceptar. Cerramos el círculo. Comenzamos el viaje con la pregunta sobre los misterios externos y terminamos con la conclusión de que el mayor misterio reside en la capacidad de descifrarlos. La mente humana, esa pequeña partícula de conciencia que surge en un insignificante planeta azul, es el único lugar donde el universo puede celebrar su propia existencia. El legado de Stephen Hawking no es solo cosmología o física de agujeros negros, es el testimonio inquebrantable de que la curiosidad es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Es una prueba de que la única discapacidad real es la falta de voluntad para explorar. Su vida fue la parábola suprema. No importa cuán difícil pueda parecer la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito en ello. No te rindas. La vida es una oportunidad única, la oportunidad de experimentar la realidad, sentir el paso del tiempo, amar, cuestionar y, finalmente, comprender tu lugar en el vasto tapiz del cosmos. No pierdas el tiempo mirando hacia abajo. Buscar. Mira adentro. La verdad que nos dejó Hawking no reside en las complejas ecuaciones, sino en la radical simplicidad de su mensaje. El universo está esperando que lo descubras, y, al hacerlo, te descubrirás a ti mismo. Cuando amplías tu mente, el universo deja de ser un misterio lejano y se convierte en un espejo de lo que siempre has podido comprender. Expandir tu conciencia es la siguiente página, y el autor eres tú. Si estas palabras te conmovieron, si sentiste el eco de esta inmensidad dentro de ti, deja tu comentario abajo, comparte lo que sentiste, y la frase de Hawking que más amplió tu percepción. Exploremos juntos este universo interior y exterior, transformando la contemplación en comunidad. Y, si deseas continuar este viaje de conciencia y racionalidad poética, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará espacio para expandirse. El cosmos espera.